buenas noches, Ecuador. Les saluda Carlos Montero. Es un gusto estar con ustedes. Esto es Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. El día de hoy vamos a hablar con un periodista que dio un paso hacia lo desconocido, dio un paso hacia el futuro. Dejó los medios tradicionales para incursionar en este maravilloso mundo que es el mundo digital. Lo hizo por necesidad. La gente está comprando menos revistas, menos diarios, o lo hizo porque los medios digitales es el futuro. También es el coautor de un libro que generó mucha polémica en el Ecuador y toda Latinoamérica, Gran Hermano. Este es nuestro invitado. Juan Carlos Calderón es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador y tiene una maestría en prensa en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido editor de los diarios Hoy, Expreso y Revista Vistazo, y director de la revista Vanguardia hasta su cierre en el 2013, además de consultor y catedrático universitario. Coautor del libro El Gran Hermano, junto con el periodista Cristian Zurita, por el cual fueron sentenciados a pagar una indemnización al presidente Rafael Correa. Recibió el primer premio del concurso Jorge Mantilla Ortega como jefe de investigación por la serie de reportajes sobre el caso Dussac. Recientemente publicó su libro No me toques, Barbarie contra las mujeres. Actualmente dirige la publicación digital Plan B. Le damos ahora la bienvenida al señor Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, un gusto, gracias. Hola, por estar con nosotros, encantado de hablar contigo. Muy bien, Juan Carlos, siéntate, por favor. Tú indudablemente diste este salto que decíamos al comienzo. Siempre uno se pregunta, y la gente habla, ¿será el fin de los diarios? La gente ahora va a buscar la información en los medios electrónicos. ¿Tú por qué diste ese salto de Vanguardia al mundo digital? ¿Fue porque no se vendía Vanguardia? ¿Hubo problemas con Vanguardia por la ley de comunicación? ¿O tú dijiste, voy a buscar y conocer este nuevo mundo digital? Bueno, fue un salto por necesidad. Fue por necesidad. En realidad, la necesidad económica, presión política. La revista cerró, la revista Vanguardia cerró en junio, a fines de junio del 2013. Y nos quedamos, toda la redacción, y le hace toda la redacción, unas 13 personas que estábamos vinculadas tanto a redacción como a fotografía, diseño, corrección, etcétera, nos quedamos en el aire, en la olla. Y luego lo que hicimos fue intentar de alguna manera generar otro tipo de propuesta. No teníamos a dónde ir, la verdad. Lo que no nos queda claro, y creo que en Ecuador tampoco queda claro, ¿por qué cerró Vanguardia? Era la primera revista semanal del Ecuador, tenía bastante éxito, se hablaba muchísimo. ¿Y por qué cierra? Bueno, ¿motivos económicos, presión política? Yo creo que las dos cosas y una tercera. ¿Qué es? Que fue, Vanguardia fue atacado violentamente, además, por funcionarios del gobierno anterior. Vanguardia fue, cuando hablo atacada es literalmente, es decir, allá llegaron grupos de intervención de la Policía Nacional, grupos de élite de la policía, a incautar nuestros equipos, a cachearnos en la redacción, armados con fusiles automáticos. Entraron también otro grupo de policías en una siguiente ocasión, todo con argumentos administrativos. Y lo pongo entre comillas porque finalmente eran pretextos como respuesta a los contenidos y las publicaciones que estábamos haciendo, las revelaciones que estábamos haciendo. Y coincidía, cuando sacábamos alguna historia fuerte, potente de denuncia, a los 3, 4 semanas teníamos esa reacción. Y claro, lo que esto fue debilitando de alguna manera también la estructura de la revista, se fueron alejando también los auspiciantes. Es decir, el temor que se impuso de esa forma tan grave de atacar un medio de comunicación. Te propongo lo siguiente, Juan Carlos. Vamos a hablar más adelante sobre la Ley Orgánica de Comunicaciones, de qué manera esta ley presionaba a los periodistas. También vamos a hablar de la parte económica, que tú decías que es otro de los factores que obligó al cierre de Vanguardia, y el papel de nosotros los periodistas. Pero te cuento la dinámica del programa. Además de la charla nuestra, va a hablar de la coyuntura actual del periodismo en el Ecuador y de lo que se aprendió y lo que miramos hacia el futuro.
tengo yo la gran ayuda de la participación de estudiantes, especialistas, académicos que te van a hacer preguntas a ti también. Con mucho gusto, claro. Que indudablemente muchas de las veces son mejores que mis preguntas. Entonces eso es lo que enriquece el programa. Empecemos con un joven estudiante que te quiere hacer la siguiente pregunta. Prensa escrita, digital, radio o televisión. ¿Cuál influye más en la ciudadanía? Bueno, en este momento yo estoy haciendo las 4. Tengo un programa en Radio Sucesos que se transmite también por Telesucesos. Tenemos la revista digital, ¿no es cierto? Y también trabajo textos para papel, de alguna manera. Ahora, de estas 4 plataformas, ¿cuál es la que tú crees que le llega más efectivamente y la que la gente está buscando la información? Yo creo que para informarse la gente usa mucho todavía, en Ecuador al menos, la televisión. Creo que la gente se informa por televisión. Y eso hace que haya sido una tradición en el país. Ahora, lo otro viene reemplazado por redes sociales. Yo creo que lo digital se maneja a través de información en redes sociales. Y de alguna manera la gente también se está buscando enterar por las redes sociales, con los riesgos que esto tiene, ¿no? Un estudio que me llamó la atención establece que un 40% de las personas recoge la información a través de sus redes sociales, a través de su Twitter, a través de su Facebook. 40% me pareció a mí un número muy alto. Y creo que va creciendo. ¿Tú crees que va a ser mayor? Nuestra experiencia, yo venía a ver, yo empecé el periodismo escribiendo en las máquinas de carrete, ¿sí? Con papel copia, ¿no es cierto? Que hacíamos 3 copias. Ese es mi inicio en el periodismo a los 19 años de edad. Hemos avanzado un largo proceso. Y lo que tú tienes ahora, estos aparatos, los smartphones, con los cuales vas trabajando muchas cosas de periodismo, incluso haces películas con estas cosas. Y de alguna manera, claro, te va cambiando el chip. Cuando salimos de Vanguardia, nosotros en realidad teníamos una muy mala página web, ¿no? O sea, era un proyecto que teníamos avanzando, pero nos hace saltar de golpe a lo digital. O sea, aprender lo digital, por lo menos en mi edad, reaprender lo digital. Pero también los chicos jóvenes me dicen que están aprendiendo. Creo que para todos es un territorio desconocido. Sí, es un territorio... ¿Nos cuesta más a nosotros, a los que superamos una cierta edad, que a los chicos jóvenes, te parece? Claro, obviamente, sí. El tema es porque yo tengo todavía un vicio de la prensa escrita, que es escribir largo, por ejemplo. Yo escribo largo, he escrito 5 libros, 6 libros, y escribo largo. Entonces... Claro, para muchos me dicen, oye, lo que estás publicando no es para esto, y hay otras formas, otros formatos digitales que están como transformando la forma incluso de proponer el periodismo de investigación, que es lo que yo hago, ¿no? Te entiendo. Entonces las cosas tienen que ir cambiando en ese sentido. Ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. Tenemos otro estudiante que seguro no puede creer lo que decís, que escribía con una máquina de escribir, con papel carbónico, y para vos, si te equivocabas, ¿cómo haces? Era dificilísimo en aquella época, ¿no? Cuando uno tenía que regresar a corregir. Pero vamos a ver lo que te pregunta este chico que está con estas nuevas tecnologías. Los postulados del periodismo son universales. ¿Por qué no siempre se aplican en los medios digitales? ¿Es un territorio distinto el mundo digital? No. ¿Pero no tiene más libertad ellos? No, yo creo que de todas maneras la pregunta es muy buena. El postulado, los postulados, las buenas prácticas, diría yo, del periodismo pasan cualquier plataforma, o sea, donde estés, tienen la misma intencionalidad, que es, creo que básicamente defender el derecho del público a estar informado, bien informado y rigurosamente informado. Entonces, ese es el punto, que no importa donde escribas, en Twitter, en Facebook o estés en un gran programa de televisión. Pero eso me hace pensar que me lo amplías también más adelante. ¿La información es un derecho o un servicio? Que es un tema justamente coyuntural que se está debatiendo acá, ¿no? Porque se decidió algo, el Tribunal Constitucional decide que no. Entonces, pero brevemente, tú ya que estás en este tema, ¿es un servicio? El periodismo, ¿es un servicio? ¿Es un derecho? ¿Tú de qué lado estás? Eso no lo deciden las leyes. Pero lo está decidiendo. Ni lo decide el Estado. Pero sí lo decide. No, pero en el fondo del mar no lo deciden las leyes, lo decide el público, finalmente. El público, y también depende de dónde te pongas, ¿sí? Como público o como productor de noticias, puede ser un derecho y un servicio a la vez. No un servicio público, ¿no? Porque evidentemente fue transformado
La intención de hacerle servicio público, de nombrarle como servicio público, venía porque el gobierno de ese entonces lo quería controlar todo. Y como el Estado, según la Constitución, es el tutor de los derechos y de los servicios, o es el rector de los servicios, entonces tenías ahí el camino legal para definirlo como tal. En estos momentos no es más un servicio, no, la comunicación en el Ecuador. Pero en esencia, el periodismo es un sigue servicio siendo, pero en los papeles público, no. Al público y un servicio Claro. a la comunidad. Este servicio que le ofrecemos al público, tú hablabas de este periodismo de investigación, periodismo de denuncia. ¿Tú crees que estas nuevas herramientas, el periodismo digital, las plataformas digitales, son más fáciles para denunciar que un medio tradicional como fue Vanguardia o como puede ser un periódico? Sí, no. Yo creo que Sí, facilita muchísimo la exposición de los temas. Uno tiene que diseñar la información. Cuando uno piensa un tema, y ahora yo lo pienso así, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo propongo? ¿Sí? ¿Con qué narrativa lo propongo? Antes tenía el texto y la fotografía. Y decía, bueno, vamos a tener unas buenas fotos, vamos a tener una gran crónica y eso es todo lo que vamos a hacer, en realidad. Ahora tienes que pensar, ¿cómo lo voy a distribuir en redes? ¿Cómo lo pongo en imágenes? Porque es la imagen la que manda ahora. ¿Cómo pongo en podcast esto? Claro. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Eso tienes que diseñar y eso ayuda muchísimo porque te ayuda a una multidisciplinaridad. O sea, intervienen muchas más personas en el proceso. Y eso es fundamental para el desarrollo. Ahora, en periodismo de investigación, lo que nosotros denunciamos, por ejemplo, en Vanguardia, en ese papel, en esa revista de papel, que se distribuye en papel, en los kioscos, se está conociendo hoy recién. Estoy hablando del caso Balda, estoy hablando del caso Gabela mismo, que en ese momento nadie se atrevía a publicar ni a difundir sobre lo que estaba pasando con el caso Gabela, el asesinato del general Gabela. Hoy aparece, ¿no es cierto? Y está muy bien. Pero fíjate que lo hicimos en papel. Empezaron ustedes. En papel. En cuanto se nos va este bloque rápido, pero me imagino que debe ser dificilísimo para un periodista que le gusta escribir largo, tener que limitarse Hablar a los corto. 140. No, hablar corto no, también 140 caracteres en la CNN. Pero hablando corto, porque se nos va el tiempo, tus trabajos en los medios digitales, ¿son trabajos los consideras de opinión o periodismo? Es periodismo. Es periodismo, o sea, la de opinión es un opinión. género. La opinión Sí. es un género del periodismo. Pero de todas maneras... El género tuyo es periodismo de opinión. No, periodismo de investigación, periodismo de profundidad, crónicas investigativas. Lo que pasa es que yo creo que al público hay que darle una variedad de gran factura y segundo, mucha diversidad. O sea, no puedes darle a todo el tiempo, Claro. a un público determinado, todo el tiempo la misma cosa. Es decir, es como que te dieran sopa todos los días, sopa de mote todos los días. Y si no quieres te doy No, más sopa. y te doy más sopa. Entonces, sí, Juan o sea, Carlos, la vida es distinta. Hablamos de esta sopa y de este mundo distinto y de qué manera nosotros, los periodistas, cumplimos un papel en esta sociedad, en esta democracia y de estos cambios que se están viviendo en el Ecuador, la diferencia que hay en estos momentos con lo que fueron los últimos años. Correcto. Enseguida regresamos con derechos reservados. Los esperamos. Gracias por continuar en Derechos Reservados. Estamos conversando con Juan Carlos Calderón. Juan Carlos me dice que su especialidad es el periodismo de investigación. Me gustaría profundizar con Juan Carlos de qué manera la ley orgánica de comunicaciones, es un tema que se está debatiendo ahora en la Asamblea Nacional, puede ayudar o perjudicar a un periodista de investigación. Durante este bloque, Juan Carlos, tenemos varios artículos de esta ley. No sé si tú estás de acuerdo o no, me lo vas a ir conversando durante este tiempo. La ley orgánica dice que la ciudadanía tiene derecho a la información veraz y pública. También dice lo siguiente, escuchemos. Ley Orgánica de Comunicación, artículo 22. Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. De acuerdo. Hay De acuerdo. varios elementos que constituyen la esencia mismo del trabajo periodístico. El punto es, ¿quién define qué es veraz? ¿Quién define qué es información de relevancia pública? En este caso lo definía un funcionario o un ministro, ¿no es cierto?, que decía que lo que yo hago es de relevancia pública y no me han cubierto. Y por tanto sancionaban a los medios por no cubrir un acto que para este funcionario era de relevancia pública, porque él era muy importante. Entonces, ese es el punto. Tú sufriste este artículo 22 entonces.
No, yo no. Lo hizo, por ejemplo, La Hora. El diario La Hora tuvo esa denuncia frente al, me acuerdo, del alcalde de Loja, de la ciudad de Loja, que queda al sur del Ecuador, la última frontera del sur del Ecuador. Y un alcalde resolvió que lo que él estaba haciendo, presentando un informe de labores, era de tal relevancia pública, y entonces el periódico que no le cubrió tenía que ser sancionado. Ese es el punto. Tuvimos la oportunidad de hablar con Luis Eduardo Vivanco, sí, y él nos comentaba los detalles, sí, de ese caso, que fue un caso bastante nombrado. Investigar una noticia, ¿es llegar siempre a la verdad? ¿Se puede llegar siempre a la verdad o a veces te encuentras con puertas cerradas? Los abogados dicen que la única verdad es la verdad procesal. Entonces, se tiene... Y la otra verdad, la que uno va buscando, es de alguna manera tratar de ser riguroso con los hechos. Yo creo que en el periodismo lo que mandan son los hechos y las personas que se convierten en hechos gracias a sus acciones. Y uno tiene que ser riguroso con eso. De alguna manera uno no puede llegar siempre a la verdad, porque la verdad es como de llegar a una totalidad. No puedes llegar a la totalidad. Puedes llegar a versiones, puedes llegar a fracciones, puedes llegar a evidencias que te muestran una parte de la realidad y de la verdad. No siempre sucede. A veces sí sucede. O sea, a veces puedes llegar a... Pero tenemos que circunscribirnos a un hecho en concreto. O sea, no puedes llegar a la verdad de todas las versiones sobre ese hecho. Pero sí podemos, como periodistas, ser muy rigurosos en buscarle las evidencias que nos permitan mostrarle al lector o al público las cosas tal como fueron. No como otros dicen que fueron. O sea, esa es, yo creo, que la gran diferencia. ¿Y qué papel cumplen las fuentes para llegar a esa verdad? ¿Y cómo podemos nosotros, como periodistas, confiar en esas fuentes? Yo creo que las fuentes tienen trabajos de corto plazo, coyunturales. Hay fuentes que tienen voluntad de divulgación, que desean divulgar cosas. Hay fuentes con las que uno trabaja mucho tiempo. Yo tengo fuentes con las que he trabajado toda mi vida periodística. Gente que sabemos que es seria, que es responsable, que no va a mentir. Fuentes técnicas que hay que fortalecer siempre en el periodismo de investigación, porque uno no tiene por qué saberlo todo, ¿no? Como periodista. Obvio. Y si yo voy a reportear o a investigar cómo se han robado plata en la construcción de una carretera, tengo que tener fuentes técnicas que me ayuden a entender eso, para poder explicarle al público. Si no, no puedo hacerlo. Si no, qué sé yo, de las mezclas de hormigón, por ejemplo. ¿Qué seguridad le ofreces a esas fuentes que te va a dar una información muy delicada, tal vez sobre un soborno para una construcción pública o tal vez temas que los podrían poner en peligro su vida? ¿Qué les dices tú? La información que tú me estás dando, te prometo que nunca voy a dar tu nombre. No, ¿Tú qué dices? Siempre si lo piden. Es decir, de principio uno tiene que esperar que la fuente ponga la cara. Sí. Que la fuente te diga, mira, que la fuente ponga la cara, sí, porque si no, resulta que es el periodista el que tiene que poner la cara. ¿Sí? Y a veces en casos de crimen organizado, en casos... Sí, hay mucha gente que se acostumbra a decirle, bueno, ya que vos eres el que pone la cara, toma. ¿Sí? Claro. Entonces no sucede eso, porque esa es una irresponsabilidad. Pero si la fuente lo pide, la fuente tiene derechos. La fuente tiene derechos, está en la Constitución del Ecuador, está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está en las leyes, este derecho a reserva de la fuente. Uno, y dos, un derecho que se llama de secreto profesional, en el cual uno tampoco puede revelar ni las circunstancias ni la forma en que obtuvo esa información, para proteger a la fuente. Creo que la protección de la fuente evidentemente es fundamental en el periodismo, ha sido históricamente fundamental en el periodismo. El caso Watergate es un caso ejemplar de protección de la fuente, que después se revela incluso ya cuando el tipo muere, fíjate. O sea, esas cosas hay que respetarlas. Y también en Estados Unidos la justicia intentó, por un tema específico, y periodistas prefirieron terminar presos antes de revelar sus fuentes. Pero tenemos otra pregunta de otro universitario, a ver qué es lo que quiere saber de tu carrera. Bueno. Yo como periodista, ¿debo ponerme límites? Claro que sí, como todo el mundo. Yo creo que no hay oficio en el mundo que no tenga sus límites, son límites éticos. Tus límites son límites éticos. Mis límites son éticos y también tiene que ver con la calidad profesional. Es decir, de hecho, los límites que yo... Mira, yo creo que el trabajo del periodista tiene una sola razón, el trabajo en la redacción, que es defender, como te decía, el derecho al público a estar informado de lo que pasa en la sociedad. Y el segundo elemento es que la información que él recibe no esté manipulada por intereses
particulares, ni siquiera estatales. Pero, es decir, ese es el límite que uno tiene que tener. Pero ¿por qué la gente cree que nosotros no tenemos límites? ¿Y por qué nuestra profesión, el periodismo, en estos momentos, no solamente en el Ecuador, también en el resto de Latinoamérica, no tenemos una buena visión? El otro día yo ponía, a mí me gustan mucho también las redes sociales, y en Twitter tenés la posibilidad de poner estas encuestas. Sí. ¿Confían ustedes en el periodismo? Y me sorprendió que la mayoría decía que no confían en nosotros. Y cuando profundicé un poquito más, me decían, bueno, porque están comprados los periodistas. Están comprados, puede ser por un gobierno o puede ser por distintas corporaciones, por distintas empresas. ¿No está pasando un buen momento el periodismo en Ecuador y en el resto de Latinoamérica? Sí, lo que pasa es que hay muchos poderes interesados en desprestigiar el periodismo. ¿Y que nos quieren utilizar también? Sí, en desprestigiar, intentar utilizarle, en poner la información al servicio de sus propios intereses. También ha habido, obviamente, como en todo oficio, colegas que han hecho del oficio un abuso de poder o también es gravísimo cuando, me parece, cuando saltan del periodismo a la política, ¿no es cierto?, gracias a su trabajo periodístico, a que han sido conocidos. Pero en general la gente no confía en nadie. O sea, me parece que la gente ha ido perdiendo confianza en instituciones, ha ido perdiendo confianza en la iglesia. Mira todo lo que está pasando. Claro. Ha ido perdiendo. Ahora sí, los periodistas, la prensa sí tiene mala prensa. O sea, en verdad. Y aquí estamos haciendo periodismo sobre periodismo. Pero ¿cómo hace la prensa? ¿Cómo hace un periodista? Te voy a dar un caso concreto que tú conoces, que es el tuyo. Sí. Tú dejas Vanguardia. Tú necesitas este nuevo proyecto con tus otros 6, 7 colegas que se encuentran, que quieren lanzar este proyecto en las redes sociales digitales. Normalmente necesitas dinero, necesitas capital para que eso se concrete. Tú me decías fuera de cámara que buscas capital. Entre las personas o los grupos, organizaciones que ustedes contactan, está el National Endowment for Democracy, que está relacionado con la CIA. Hasta ahí sí. Digamos que este grupo te dice sí. Al final tú dices que no se concretó, que esa información, esas denuncias, pero si este grupo, por ejemplo, te dice sí, señor, Juan Carlos, me parece interesante, vamos a poner tanto dinero para que este proyecto digital se haga una realidad. ¿Qué poder editorial tiene esta organización en tus decisiones, en lo que tú sacas en tu plataforma? Bueno, fíjate... me imagino que tienen algún poder, por eso ponen dinero. Te estás refiriendo a la búsqueda que hicimos de varias formas de financiamiento para... Al dejar Vanguardia y comenzar el nuevo proyecto. Una de ellas es la NET, ¿no es cierto? Y esta afirmación de que está relacionada con la CIA, esto siempre fue cuestionado de alguna manera. Pero se la relaciona con grupos conservadores en Estados Unidos, con la extrema derecha. Que es una organización bipartidista que de alguna manera reflejaba una instancia de una ONG para trabajar en temas de democracia, ¿no es cierto? Muchos sectores los relacionaron con un lado, otros los relacionaron con otro. Los think tank, le dicen allá en Estados Unidos. Y esta organización ha financiado aquí a un montón de organizaciones en el Ecuador, incluso que trabajaron con el anterior gobierno, ¿no es cierto? Y algunos personajes también que fueron parte del anterior gobierno. Entonces, claro, esto fue usado dentro del contexto para desprestigiar el trabajo, no solo mío, sino de muchos otros colegas, que además nos hicieron todo un complot, una mala película de espías donde nos pusieron como agentes de la CIA, etcétera, que recibíamos tanto, que teníamos de jefa mía, Mónica Almeida, etcétera, etcétera. Una cosa traída de los pelos, de repente a Carlos Vera, a todo el mundo. Y dentro del contexto en el cual se manejaba el tema del periodismo, frente al periodismo, en el anterior gobierno, donde el gobierno le declaró la guerra al periodismo, lo declaró enemigo político, no nos olvidemos de eso, enemigo político, y su teoría era de que había que acabar con los medios privados. Y parte de esto fue montar una biografía de todos nosotros frente a estas relaciones. Ahora, tu pregunta, ¿qué influencia tienes? Ninguna. Ninguna. O sea, la única condición, así como vos no puedes aceptar condicionamientos, ni siquiera de tus jefes, ¿no? Sino del público, tal vez, relativamente, pero menos condicionamientos de auspiciantes,
privados o de poderes de ninguna naturaleza. Pero dime, todos los Tú no medios, puedes hacerlo. pero todos los medios no tienen una línea editorial. Tienen una La línea editorial de un medio A es una línea editorial Sí. tal vez a la de un medio B. Y la gente Pero lo no- sabe y los que trabajan en esos medios pero no está también lo saben. Pero no está marcada, ¿no es cierto? Esa línea editorial no está marcada Aunque exista. por el que te pague. No está marcada por el que te paga. Sí, y eso fue. ¿Y está marcada esa por fue, quién? Esa fue la perversa acusación que hizo el expresidente Rafael Correa. Él decía: el dueño de la imprenta, ¿sí? El dueño de la imprenta es el que pone los titulares. Y fíjate ahora él está trabajando para Russia Today, que es el canal de Putin. Entonces, bajo ese mismo razonamiento, debe decir: usted está haciendo lo que Putin le dice que diga. Y no es cierto. ¿Entiendes? O sea, es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque los periodistas tenemos ética, los periodistas tenemos un prestigio profesional que defender, los periodistas tenemos un modus operandi, una forma de operar. Pero la visión, tal vez por estas acusaciones, Sí. de la gente que muchas veces dudan de nosotros, de nuestra Claro, labor. tiene que Pero ver lo que con me eso. gustaría saber, ¿cómo fue la experiencia de ustedes para financiar este nuevo proyecto digital? Y también, ¿el periodismo de investigación se maneja con total libertad o recibe algún tipo de presiones? Mira, nosotros lo que hicimos fue diversificar las formas de ingreso, que es lo que de alguna manera fuimos aprendiendo en el camino. O sea, tenemos un pequeño apoyo acá, tenemos otro pequeño apoyo acá, tenemos grupos o gente en el Ecuador que apoya, que se convirtieron en una especie de socios, ¿no es cierto? Tenemos gente, vendemos publicidad, es decir, marcamos toda una gama de ingresos que nos permitan, lo bueno es eso, o sea, poder diversificar y no comprometerse en nada, porque sí, alguien te puede decir, o sea, me lo dijeron una vez, me dijeron de un grupo bancario que ahora está en Miami, ¿no es cierto?, que me dijeron, te vamos a financiar, pero tú tratas estos temas. Y yo le dije: no, gracias, o sea, no, sí, necesito la plata, pero primero está mi independencia como periodista. Y entonces, ese tipo de presiones uno tiene constantemente, Carlos, constantemente. O sea, tú que ejerces el periodismo, el público no se da cuenta de esto, porque no están las redacciones, pero lo que recibimos son constantes presiones de grupos de interés que tratan de poner la información a su servicio, sea el gobierno, sea cualquier tipo de grupo de interés. Juan Carlos, hagamos lo siguiente porque estoy totalmente de acuerdo. El público no se da cuenta muchas veces de lo que nosotros estamos viviendo. Vamos a hacer una muy breve pausa. Cuando regresemos, profundizamos sobre este tema, las presiones que recibimos los periodistas, las presiones que reciben los medios y de qué manera esto repercute en la información que ustedes reciben. Enseguida regresamos con mucho más. Aquí lo esperamos en Derechos Reservados. Gracias por continuar en Derechos Reservados. Es muy importante que ustedes participen a través de las redes sociales sobre estos temas que generan indudablemente una discusión interesante y muchas dudas por parte de nuestros televidentes. Les pedimos que utilicen el hashtag Derechos Reservados. Seguimos hablando con Juan Carlos, nos habíamos quedado qué tipo de presión recibe un periodista. Creo que la pregunta sería, ¿cómo se relaciona la parte administrativa con la parte editorial de un medio? ¿Qué poder tienen los que ponen dinero, sea un gobierno, si es un medio público, sea una empresa, si es un medio privado, con el trabajo de nosotros los periodistas, con el resultado editorial? Bueno, yo creo que la que uno se deje. Yo creo que la respuesta es esa. Yo creo que el periodista tiene que tener conciencia de que si trabaja en un medio privado o una corporación de medios, entiende que hay una línea editorial. Y entiende que esa línea editorial no puede convertirse en un límite frente al deber de informar. Y por eso son los conflictos. Yo he salido de 8 medios de comunicación en este país. No todos vinculados a conflictos, también por razones económicas, obviamente por mejorar ingresos, pero sí un par de veces por razones de este tipo de conflictos. Sucede a veces que el accionista o el hijo del accionista principal busca intervenir en las discusiones de la redacción. Y yo he tenido ahí a personas que han discutido, y sí, pero lo que yo hacía en mi tiempo de editor, por ejemplo, en Expreso, era hacerlo en igualdad de condiciones. O sea, no porque eres hijo del dueño o el dueño tienes derecho a imponer contenidos frente a los derechos del público, digo yo, o lo que está discutiendo la redacción. Y me pasaba que tenía ahí, por ejemplo, en Vanguardia estaba ahí Pancho Vivanco, jamás. Y te lo digo, y tampoco en Expreso jamás
se nos quiso decir, hagan esto o cojan eso, sino que eran sus aportes. Entonces, sus aportes eran buenos, porque también son inteligentes y también aportan, era parte de la discusión en la redacción. Finalmente, muchas veces, se rechazaba esa postura y se imponía la redacción. Así funciona. Te voy a dar un ejemplo Sí. que lo hablamos fuera de cámara, que es una persona, quiero clarificar, que trabajé con él durante muchos años, aprendí muchísimo de él y lo considero uno de mis mentores, que es Jorge Gestoso. Jorge Gestoso trabajó en la CNN, Jorge Gestoso tiene una productora, está trabajando en Telesur. Mucha gente me pregunta que el Jorge Gestoso de la CNN es distinto al Jorge Gestoso de la Telesur. ¿Cuál es tu lectura? Indudablemente en esos momentos hay una diferencia dependiendo de la camiseta del equipo que tú tienes. Un Jorge Gestoso que juega en el Real Madrid tal vez juega distinto en el Barcelona. Sí, yo no... Porque es el mismo periodista. Es el mismo no periodista, es distinto periodista. Y yo no soy juez de Jorge Gestoso. No, yo lo que refiero mucho a Jorge, pero es un ejemplo que la gente lo conoce. Es un ejemplo, pero puede ser aplicable... Y la gente lo utiliza mucho. Dice, ¿por qué cambió? Aplicable a cualquier periodista. Sí. Pero de alguna manera yo creo que siempre es bueno tratar de empatar con la línea editorial del medio en su conjunto, en su contexto. ¿No es cierto? No pierdes tu trabajo. No tanto por eso, sino porque uno se sienta cómodo trabajando en un sitio. O sea, si yo no estoy claro o de acuerdo en ciertas costuras o posturas editoriales del diario, ¿no? Va a ser una tortura trabajar ahí. Entonces, creo que se soluciona dialogando. Los periodistas trabajan de acuerdo o buscan trabajar en medios que tengan la línea editorial de ellos. No siempre. A veces puedes contradecir, pero es más cómodo, digamos, hacer. Ahora, frente a los hechos, uno no puede decir es derecha, de izquierda, de centro. Los hechos son los hechos. Eso no se discute. Eso no se discute. Y frente a los hechos, uno no puede dejar de ser periodista y pensar si va a hablar mal o en contra, depende de lo que piensa el dueño. Eso uno no puede hacer. Entonces, lo que sucede es que vos puedes trabajar en Telesur, como puedes trabajar en CNN, lo que manda es tu rigurosidad profesional. Pero lo que podría pasar que hechos son hechos, eso no lo discutimos. Pero tal vez tú quieres resaltar unos hechos y obviar otros hechos. Es parte de la democracia. No, dicen, yo quiero estos hechos, que son hechos. Pero es parte de la democracia. O sea, el público también tiene derecho a tener distintas versiones de un hecho. O sea, distintos enfoques de un hecho. Pero porque vos puedes ver los hechos. Tú hablabas de periodismo de opinión. Periodismo de opinión es tu opinión en base a los hechos. Sí. Y que tal vez mi opinión es distinta. Exactamente. Sobre los mismos hechos, Juan Carlos opina de una manera y Carlos opina de otra manera. Depende de dónde... Nos basamos de estos hechos. Y depende de dónde te pongas, porque el periodista también es subjetivo. Yo a veces me suelo hacer una broma. Los periodistas también somos seres humanos. Es decir, y este es un oficio de ideas, Carlos. Este es un oficio de ideas. Y las ideas vienen aquí. Están aquí y están acá. Entonces, tú tienes que, de alguna manera, ser muy riguroso, incluso poner distancia frente a ciertos hechos de lo que tú piensas. O sea, yo puedo ser periodista deportivo, ¿sí? y ser hincha de un equipo, tranquilamente, pero mi obligación profesional es separar esas dos cosas. Sí, y ser riguroso en eso. Ahora, precisamente. Volviendo al otro ejemplo. El deportivo sí, pero en la política tal vez es más serio si no lo separamos. ¿Tú crees que todos los periodistas tienen esa habilidad? Porque todos tenemos, indudablemente, todos votamos, todos tenemos nuestras ideas políticas, pero tenemos esa capacidad justamente de dividir, de no permitir que nuestras convicciones políticas interfieran en la forma que nosotros informamos a nuestros televidentes. Sí, tenemos esa capacidad, pero no siempre lo logramos. La diferencia es que el público no es tonto. El público se da cuenta perfectamente. Y como te digo, el público tiene el derecho de tener distintas visiones. Y si lo que ve en Telesur no le satisface, puede pasarse a CNN. Y si lo que lee en Plan B no le satisface, puede pasarse a Pelagatos o puede pasarse al Telégrafo y leer varias versiones del mismo hecho y hacerse una idea. Insisto, hay que respetar la inteligencia del público para darse cuenta si el periodista lo está manipulando, si el periodista le está mintiendo, si el periodista está cediendo a sus convicciones políticas frente a los hechos. Seguiría conversando por horas sobre esto, pero hay varios estudiantes universitarios que no les va a gustar porque formularon preguntas hacia ti. Quiero compartir otra para que les respondas. Perfecto. ¿Qué es para usted libertad de expresión? Libertad de expresión es, creo, uno de los principales derechos que tiene el ser humano, no solo vinculado a la libertad de prensa, no solo a la libertad de pensamiento, sino a la posibilidad de expresar esas ideas de modo pacífico y con argumentos. Ese es el punto.
Me parece que es un derecho que tiene que ser defendido además constantemente por periodistas, por el público, por las autoridades. En estos momentos, Ecuador está viviendo una transición que también se nota en los medios de comunicación. Como decía anteriormente, la Asamblea Nacional está debatiendo esta ley orgánica de comunicaciones. Se cambiaron las reglas de juego. El gobierno actual, que muchos de los funcionarios del gobierno actual vienen del gobierno anterior, están dándonos a nosotros distintas herramientas. El periodismo, de la forma que se puede realizar en estos momentos, es distinto al que se realizó en el pasado. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay que hacer buen periodismo en cualquier condición y situación. Yo creo que en el gobierno de Rafael Correa, que fue muy difícil hacer periodismo, era necesario, fundamental, seguir haciendo buen periodismo. O sea, y bajo ese punto de vista, no callarse. Yo creo que hubo unos periodistas que no callamos y que tuvimos las consecuencias que tuvimos. Y ahora en este gobierno, no es que hay que agradecer al gobierno, sino que fue el resultado precisamente de una lucha de los periodistas y de la opinión pública por precisamente acabar con esta persecución. Me parece que de alguna manera también el gobierno entendió eso. El gobierno de Lenín Moreno entendió eso, sus funcionarios, salvo excepciones, han entendido eso. Y de alguna manera sí se ha facilitado mucho el acceso a información, el poder hablar con un ministro sin que te consideren enemigo público número uno, etcétera, ese tipo de cosas, que uno tenía una tensión en el ambiente enorme, porque lo que tenían es que, no te olvides de esto, no se olviden de esto, el gobierno declaró enemigo a la prensa, enemigo a los periodistas que le cuestionaban. A un sector de la prensa. Sí, obviamente, a un sector de la prensa, sí, claro. Sí, siempre también reclutó un ejército de amigos, entre comillas, que le puso al periodismo en una condición compleja, ¿sí? No, que cuando reclutó, lo que no pasó, repito constantemente, porque la situación de Ecuador es una situación especial, pero no es única. Se vivió en nuestros países con mayor o menor intensidad. De eso surgió, debido a esto, que gobiernos reclutan a periodistas y el término del periodismo militante. Sí, el periodismo militante, famoso, que fue acuñado en Argentina, claro. Sí, periodismo militante. Verás, ¿Tú qué opinas de eso? Verás, la obligación... La diferencia entre un periodista... Pero periodismo militante, volviste al tema de Argentina, te voy a dar se nos va el tiempo, pero un ejemplo. Pero en este momento cambió el gobierno, está el gobierno de Mauricio Macri. Y los periodistas que eran considerados periodistas militantes en aquella época, ahora cambiaron de camiseta. Acusan a los otros de ser periodistas militantes, de defender al gobierno de Mauricio Macri. El periodismo debe militar en el periodismo. O sea, no tiene otra posibilidad si no quiere perder credibilidad. Y de hecho tienes que ver con que, en general, la trampa es caer en la polarización, ¿no es cierto? Pero caímos. Caímos todos en la polarización, unos empujados, otros no, pero de todas maneras esto dividió a la forma de cómo hacíamos el periodismo y evidentemente te armaste ahí círculos de amigos y de enemigos en ese punto. Pero yo creo que la diferencia entre un periodista a secas y un periodista militante es que el periodista a secas hace las preguntas, ¿sí? Hace preguntas porque quiere conocer los hechos y la verdad. El periodista militante ya tiene las respuestas. Ya tiene las respuestas, no necesita hacer preguntas, porque ya le dan pensando, ya le dan escribiendo incluso, de cualquier bando que te pongas, ¿no es cierto? Hagamos lo siguiente, y también esto te lleva al periodismo de opinión, que cuando regresemos vamos a hablar de periodismo de opinión, vamos a hablar justamente de esta ley orgánica, y tengo un gran número de preguntas, a ver si nos da el tiempo. Enseguida regresamos, no se vayan, sigan participando en las redes sociales, esperamos sus comentarios. Hay libros que son polémicos, que indudablemente generan reacciones distintas, encontradas. Y aquí en el Ecuador, uno de estos libros es El Gran Hermano. Y tengo la suerte de estar aquí conversando con el coautor de este proyecto, un proyecto que te dio reconocimiento porque mucha gente te conoció a través de este proyecto, también te dio dolores de cabeza, te enfrentaste a la justicia. ¿Por qué no nos hablas de cómo fue este proyecto, cómo fue la realización del Gran Hermano? Bueno, aquí faltaría Cristian Zurita, que fue el coautor. El coautor. Fíjate que el libro nosotros habíamos publicado con la unidad de investigación del Diario Expreso toda esta historia de los contratos de empresas vinculadas de alguna manera al hermano del presidente. Esa investigación tuvo un fuerte apoyo editorial de la empresa, porque una empresa tiene que jugársela
el diario Expreso se la jugó por eso, y trabajamos eso y publicamos. Publicamos en junio del 2009, ya estamos hablando de la prehistoria, y junio del 2009, y luego eso causó un montón de reacciones. Eso fue el tema de tapa de todos los medios durante los siguientes 6 u 8 meses. Apertura de noticieros, etcétera, etcétera, y va convirtiendo al hermano del presidente en un personaje público mucho más, incluso fuerte que su propio hermano, y claro, se arma una especie de disputa entre hermanos, ¿no es cierto? Que claro, Fabricio Correa estaba en la CNN, etcétera, y también una persona con mucho carisma, de muy buen humor, etcétera, etcétera, y que como atacaba al gobierno de Correa, tuvo muchas simpatías en mucha gente. Bien, al final, ¿qué es lo que dispara para mí? ¿Por qué resuelvo, y le planteo a Cristian y a los otros compañeros que después no quisieron, pero después Cristian sí, hacer el libro? Porque un día yo veo en el diario El Universo de Guayaquil una nota pequeña donde decía la Asociación de Judiciales del Guayas invita a la charla magistral del ingeniero Fabricio Correa sobre corrupción en la contratación pública en el Ecuador. Entonces yo me quedé turulato porque dije, oye, esto es una paradoja enorme, y entonces lo que hay que hacer es un libro contando no solo lo que se nos quedó en el tintero en la investigación, sino lo que pasó después. Finalmente, las decisiones que tuvo el gobierno cuando le quitó los contratos finalmente, cómo el presidente de la República en su momento defendió a su hermano las primeras semanas. Eso te quería preguntar, la relación entre estos dos hermanos, sí, ¿no? Porque él lo defendió en un principio, da la sensación de que Fabricio es un opositor de Correa. ¿Cómo tú ves la relación entre estos dos hermanos luego de hacer este trabajo investigativo? Bueno, ahí el antecedente que te cuento es que el presidente defendió a su hermano, lo hizo también el partido de gobierno en ese momento, y luego se separa, le quita los contratos, hay todavía creo que procesos ahí judiciales, pero de hecho lo que hizo Fabricio Correa fue lanzarse contra su hermano como un acto de reacción política. Esa es mi lectura, es una lectura personal, frente a lo que, para ocultar o para, no ocultar, sino para tapar lo que estaba atrás de todo esto, que finalmente eran los contratos, y la forma en que los obtuvo, y las complicidades de los funcionarios públicos en eso, y finalmente aparece nada más la figura del hermano del presidente como el gran opositor. Y claro, evidentemente, Rafael Correa, como presidente de la República, no admite eso, empieza también a acusarlo de algunas cosas a su propio hermano. Hay una anécdota muy interesante. Fabricio en ese momento cumplía 50 años de edad. Y días antes el presidente a su hermano le había dicho que los amigos de Fabricio Correa eran gángsters, ¿sí? Y entonces, o abogados gángsters y algo así. Y entonces Fabricio Correa organiza su fiesta de 50 años y hace la fiesta de gángsters. Entonces invita a todo el mundo y él se disfraza de gángster para burlarse de su hermano. Ese tipo de relaciones marcó, creo, claro, el destino de este caso, porque este caso no fue investigado, caso no fue, digamos, por las instancias públicas. Pero, por ejemplo, el libro de ustedes, ¿no? Que me imagino que, no sé, me vas a decir después si fue una grata experiencia, fue un dolor de cabeza. ¿Por qué digo un dolor de cabeza? Porque en este caso tuvieron juicios, hubo sentencias, también hubo apoyos de varios sectores, persecuciones. ¿Cómo reaccionó? Gran experiencia. Fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia. O sea, a la luz no te arrepientes de nada. Bueno, tal vez la justicia tenía razón. Me equivoqué en esto, tendría que haberlo hecho de otra manera. La justicia no se equivocó, digamos, no tuvo la razón. Porque pero ustedes tuvieron que pagar dinero, le salió, ¿no? Este tema. No había justicia. No confiabas en la justicia. ¿No hubo una indemnización? No había justicia. Hubo una sentencia en primera instancia. El presidente pidió $10 millones, ¿eh? Sí. Sí, 5 para cada uno. Y luego nos sentenciaron, una primera sentencia en primera instancia que nos condenó a pagar $1 millón, menos mal, $1 millón cada uno al presidente. Y luego el presidente retiró la denuncia. La retiró y la sellamos. Y quedamos ahí en tablas. Entonces, él retiró la denuncia. Pero ¿tú crees que estas demandas, pues estamos hablando de $10 millones, que es muchísimo, muchísimo dinero, sí, que no creo que lo saques con la venta del libro, pueden hacer condicionar el trabajo de un periodista, acallar a un periodista? Claro, fue una sanción ejemplarizadora la que quiso hacer Rafael Correa con nosotros. De hecho, cuando nosotros lanzamos el libro, hubo una primera reacción de un funcionario
una redacción grosera, grotesca, pero de alguna manera eso se fue perdiendo. Viene después del la rebelión del 30S, y el libro, y nos denuncia el presidente 8 meses después de publicado el libro, fíjate. Entonces ahí lo que hubo fue un tiempo político el que el presidente usó para justificar sus posturas contra la prensa. Ahora, evidentemente, todo este libro nos sigue trayendo experiencias, criterios. Hoy lo estamos hablando, seguimos hablando del mismo libro. ¿Por qué? Porque el libro, primero la investigación, ¿no?, que hacemos en Expreso, fue yo creo que un misil, un torpedo de profundidad al gobierno de Rafael Correa en el momento en que nadie lo hacía y nadie lo denunciaba. Y el libro, después de un año, que se publica en agosto del 2010, también ratifica ese momento. Pero, Juan Carlos, lo que me gustaría hablar ahora, estamos hablando de la presión que podés recibir de un gobierno cuando lo denuncias. Tú también denunciaste a entidades privadas. ¿Cuál es la diferencia de la presión que podés recibir de una entidad privada de un gobierno? Mira, porque tú también no solamente golpeaste al gobierno, sino también investigaste. Así es. Hay casos bastante nombrados. Sí, así es. ¿Cuál es la diferencia que encuentras? La diferencia es que, te voy a decir, yo he denunciado a casi todos los gobiernos de la época democrática después de Hurtado, ¿no? Es decir, no ha habido gobierno en el que los medios, no solo yo, los medios y nuestro equipo de investigaciones ha ido publicando denuncias básicamente sustentadas y todo eso. Entonces tenemos una larga experiencia en este camino, en función de la transparencia pública. Bien, también en la empresa privada suceden cosas. Y nosotros sí, por ejemplo, cuando estuvimos en la revista Vanguardia, hicimos una denuncia a la empresa más poderosa de procesamiento de alimentos en el Ecuador, por contaminación. ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue, en principio, intentar detener el reportaje, ¿sí? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Enviándonos relacionistas públicos, después abogados, intentar detener el reportaje. Y nosotros les convencimos, porque digo, el diálogo es el que manda. O sea, nosotros les convencimos, dijimos, mira, aquí lo que vamos a tener es un tema de interés público. Hay un público, hay gente que está denunciando esto. Hemos ido a constatar. Porque la otra diferencia es que el periodista de investigación tiene que ir a ver la información. No es que porque te dicen sino porque... Y al decirle eso a esta Oficina de Relaciones Públicas, y hemos hecho la reportería, fíjate, hemos hecho la reportería. Aquí tienen el espacio para que ustedes hablen sobre el tema. Y se publicó el tema. Con la posibilidad del descargo de ellos. Por supuesto, de eso se trataba, porque nosotros les pedimos... Que lamentablemente muchas veces cuando haces una denuncia contra el gobierno prefiere decir... guarda silencio. Eso pasaba y después nos acusaban de que no... Pero la empresa privada... Tenemos esperando un video pregunta de una profesora universitaria, una rectora, a ver qué quiere saber. Un periodista judicializado recibe el apoyo de su gremio. ¿Ese proceso perjudica su carrera? Un periodista judicializado como fuimos nosotros... Tú eres perfecto para esa respuesta. Muy buena ¿Cómo pregunta, se portaron los colegas? A la persona indicada. A la persona indicada. No, recibimos absoluto apoyo. Yo creo que el apoyo más grande, aparte de nuestras familias, ¿no es cierto?, y de mucha gente que fue muy noble en esto, fue precisamente de los colegas. O sea, yo creo que... Imagínate eso, Rafael Correa tenía todo el poder. Tenía el poder político, tenía el poder económico, tenía el poder judicial. Nosotros éramos dos periodistas que escribimos un libro. Y el gobierno usó todo el Estado para sacarnos, no solo atacarnos vía cadenas nacionales, ¿no es cierto?, vía judicialmente, etcétera, esta presión que hubo feroz. Solo los colegas periodistas pudieron ayudarnos, porque esa era nuestra defensa. Yo habría hablado 200.000 palabras, ¿sí?, porque mi única defensa era mi lengua. Y obviamente un extraordinario abogado, ¿no es cierto?, que es el doctor Ramiro Aguilar, que logró de alguna manera ejercitar una defensa muy potente, de altísima calidad. Fíjate que el presidente no presentó una sola prueba, una sola prueba de que él había recibido algún tipo de daño en el caso del Gran Hermano. Nosotros presentamos 45 pruebas ante la justicia de que lo que estaba en el libro estaba sustentado. Juan Carlos, mira, te estoy cortando porque se nos va el tiempo y me gustaría conocer tu opinión sobre lo que es la transparencia de un gobierno. Por ejemplo, ese trabajo que hiciste Gran Hermano, que el protagonista fue Correa,
con Lenín Moreno podrías hacer una investigación también, sería más transparente este gobierno. Tendrías que hacer primero la investigación, me imagino, pero ¿cómo ves la coyuntura actual en comparación con lo que se vivió en el pasado aquí en el Ecuador? Bueno, yo creo que todavía el gobierno de Lenín Moreno no ha tenido la gran prueba o la gran investigación que le ponga las cosas en su punto. O sea, habría que ver cómo reacciona. Vamos a darle tiempo entonces. Pero de hecho nosotros hemos publicado cosas sobre el gobierno de Lenín Moreno cuya reacción ha sido la adecuada en términos de transparencia. Juan Carlos, fue un gusto tenerte. Se nos quedó corto el programa. Seguimos conversando en las redes sociales. Estamos con el hashtag Derechos Reservados. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Esperamos sus comentarios y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.